y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el tema de hoy es noticias que traen esperanza. Noticias que traen esperanza. La esperanza, de acuerdo al diccionario español, dice que es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea, o cosa o persona que es objeto de esa confianza. Eso es esperanza. Tal vez hemos escuchado el dicho popular, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero tristemente hoy en día muchas personas han perdido su esperanza y viven vidas sin sentido ni propósito. Pero esto no debe ser así, porque nuestro Padre Celestial hoy nos dice a través de su palabra que hemos leído que Él es un Dios de esperanza y que por medio de la palabra Él nos insta a que seamos llenos de gozo y paz. ¿Por medio de qué? De creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Que Él vino, que es el motivo de nuestra celebración. ¿A fin de qué? De abundar, dice, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros, siguiendo con esta serie de noticias que transforman vidas, vamos a ver las noticias que traen esperanza, ¿no? Y el primer punto que nosotros vamos a ver es la esperanza de ver al Salvador. La esperanza de ver al Salvador. Amados, los profetas del Antiguo Testamento habían predicho que el Mesías vendría por medio de la línea real del rey David. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. María fue una virgen de Nazaret que recibe un mensaje del ángel Gabriel y le dicen que ha sido elegida para, ¿verdad?, una gran misión. Y le revelan que ella quedaría embarazada por obra del Espíritu Santo y que su hijo iba a llamarse Jesús, el que iba a salvar al mundo, el que iba a perdonar los pecados del mundo y a salvarlo. María se sorprendió y se quedó un poco asustada, pero el ángel la tranquilizó diciéndole que dará a luz un hijo, el Salvador. No hay documentos que hablen acerca de la edad que tenía María, pero se presume que en el momento que ella quedó embarazada era de 14 a 16. Uno dice, pero es una niña, ¿verdad? Pero esto era muy frecuente en las chicas de aquella época. Muy común. Al enterarse de esta noticia por el ángel Gabriel, María responde con humildad y fe. Y vemos nosotros esto en Lucas 1:38. Y ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María acepta la voluntad de Dios sin dudar, aun cuando no entendía plenamente lo que eso implicaba. Su figura pone en relieve el papel esencial de la mujer en el plan de Dios para enviar a Jesús a la tierra. El Señor podía haber puesto cualquier cosa para traer, ¿no? En una cápsula y ahí está el Hijo de Dios. Pero lo hizo a través de una mujer. Porque el hombre que pecó era Adán y él era hombre y tenía que venir un hombre a redimirnos. Y Dios tenía que tomar forma de hombre. Entonces había que hacer este plan. Este plan estaba trazado. Vemos que María es un ejemplo de fe, obediencia y humildad. De fe, obediencia, y de esta manera, con esa actitud de aceptación, entonces ya se puede poner el comienzo de la vida de Jesús en la tierra. Si ella se negaba, ¿cómo podía hacer? ¿Cómo podía entrar? Pero ella dijo, aquí estoy. María acepta su misión confiando en Dios, sabiendo que Él iba a guiar su camino. Y como madre acompaña a Jesús desde su nacimiento en Belén hasta su crucifixión y resurrección. O sea, ella cumplió plenamente lo que se le asignó.
al escuchar que ella sería la escogida para traer al Salvador, ella sabía que no iba a ser la misma, ¿no? ¿Qué Salvador? De un reino que jamás iba a terminar. María había sido escogida para un propósito sobrenatural, había hallado gracia ante Dios. Pero vemos que María, toda señorita, tiene sueños, planes, ¿no? Pero ve, su juventud se ve truncada. ¿Cómo explicaría ella su embarazo? ¿Quién le creería? ¿Cuál sería su reputación? Tenía que enfrentar todo eso. Pero vemos que María, como Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Muchas veces estamos llamados a eso, amados. A veces a que no viva nuestro yo, sino que Jesús es el que sobresalga en nosotros. Y eso le pasó a María. Recordar la enseñanza también de Jesús que dice en Mateo 16, 24, 25. Jesús le dijo, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. María perdió su vida porque tuvo que renunciar a todo lo que debe hacer una jovencita, pero la encontró. ¿Cómo la encontró? Siendo esa sierva obediente de su Salvador y su Señor. Pero María no estaba sola, ella estaba comprometida para casarse y estaba embarazada, sí, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto fue antes de que ella pueda consumar su matrimonio con José, que ella estaba comprometida. Para los detractores de Jesús esto era ilegítimo y había mucha murmuración, y por esta razón él fue acusado de un nacimiento producto de un acto inmoral de sus padres. Imagínense, desconocían todo lo que Dios había trazado, y todo eso tuvo que enfrentar María. Los evangelios, particularmente Mateo, reconoce esta situación histórica y la presenta como la acción del Espíritu Santo para legitimar y explicar el nacimiento de Jesús, para que nadie dude de que Jesús era Dios y para que estos adversarios queden avergonzados. José era el prometido de María. Pero dadas estas circunstancias, nosotros vemos que José, era un hombre humilde que se preocupaba por obedecer a Dios. Pero él se da cuenta que María está embarazada y decide dejarla sin infamarla. Porque la chica que era encontrada de esa manera era apedreada porque había cometido adulterio. O sea, era algo serio lo que estaba enfrentando María. Y ahí viene el ángel y le dice a José, no temas recibir a María, porque el bebé que ella tiene no es de ningún hombre, sino es del Espíritu Santo. Y el Señor quiere que Dios quiere que tú te hagas cargo de ella, que la cojas a su seno y al niño. Entonces, Dios llama a José para confiarle una misión fundamental para Jesús y María. Y él obedece. Y él dice, lo voy a hacer. Porque el Señor se lo pidió y él entendió que María no le había faltado. Dios llama entonces a José para que la tome en su casa, a María como esposa, y darle el nombre a su hijo. Por medio de José como padre legal en la tierra, Jesús vino inserto legítimamente en la descendencia de David. Todo Dios lo tenía preparado, amado. Ese es el Dios a que usted sirve. Usted no tiene nada por casualidad, por ahí está un plan medio chueco, medio desbaratado. No, el Señor tiene grandes planes para usted. Amén, ¿lo cree? Amén. Y por medio de José, entonces, entra a ese linaje. Mateo 1:16, ahí lo vemos nosotros. Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto es tomado de la genealogía, en Mateo 1.
Y de esa manera coge a María como esposa y le ofrece un espacio de protección en el que ella podrá llevar a cabo la misión y Jesús poder crecer en un hogar. Amada iglesia, las escrituras nos muestran que cuando Dios le pide algo específico a alguien, va a ser persistente en su mensaje. Usted puede huir, usted puede dejarlo, pero si el Señor a usted le ha dado un plan, Él lo va a cumplir. De todas maneras Él lo va a cumplir, aunque usted quiera huir de eso. A veces la gente responde directamente a su llamado, como María, Isaías, Samuel y Zaqueo. Y a veces no. El rey Saúl fue elegido como el primer rey de Israel e incluso lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, finalmente desobedeció las órdenes directas de Dios. Y Dios encontró a otro cuyo corazón se va a mantener fiel a Él. Moisés también trató con excusas y no quiso hacer lo que Él le había pedido. Sin embargo, que tenía que liberar a los israelitas de Egipto. Y sin embargo, el Señor le dio el báculo, milagros y a su hermano Aarón. Dios equipa a quien llama para cumplir su propósito. No necesita usted tener grandes títulos. El Señor lo va a preparar para que le sirva. ¿Cuántos creemos eso? Amén, amén. Amada iglesia, Dios es un Dios todopoderoso y soberano. Sus propósitos nunca pueden frustrarse. Salmos 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Eso es el Señor. Él cumple y cumplirá sus propósitos a través de todas las generaciones. Para José y María, la noticia que Dios enviaría al Salvador del mundo les trajo esperanza de poder ser instrumentos de ese Salvador, para que sea una realidad en sus vidas y en de la humanidad. Ellos aceptaron porque vieron una esperanza de tener un Salvador. Amada iglesia, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y lo va a cumplir. Si usted cree que no hay nada para hacer, déjeme decirle que hay mucho por hacer. Porque dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué es eso que le ha pedido el Señor a usted y no lo ha realizado? Porque no tengo tiempo, porque no estoy preparado, porque debo cumplir mis sueños, porque tengo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos posponiendo deliberadamente lo que Dios nos pide, cada día hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Pero a pesar de nuestra infidelidad o a pesar de nuestra forma de no hacer lo que debemos hacer, Él lo va a hacer. Y usted va a ver su vida y va a decir, y va a hacer un análisis retrospectivo, y decir todo lo que el Señor tuvo que hacer para traerme a este estado en que yo estoy. Pero también vemos que hay una esperanza de ver cumplida una promesa. Una promesa. Tenemos el segundo punto, ¿no? La esperanza de ver una promesa, una cumplida promesa. Lucas 2, 25, 26. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelada por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón vivía en un contexto donde las condiciones de Israel eran muy malas en el tiempo en que Jesús nació en Belén. La pérdida de la independencia política, el cruel rey Herodes, la degeneración de la religión que había pasado a ser algo completamente externo, el legalismo de los escribas y fariseos y de muchos seguidores, la mundanalidad de los saduceos, el silencio de la voz profética. Me pareciera que eso estamos viviendo ahora. Amén. Pareciera, ¿verdad? Toda esta confusión también se debía en aquel tiempo cuando Jesús nació. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, degradación y desesperación, había hombres que miraban con esperanza y con sinceridad la consolación de Israel, como María y Elizabeth.
había un grupo de hombres y mujeres piadosos que estaban esperando la consolación. Tanto Simeón y Ana como Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, eran parte del fiel remanente judío que esperaba con anhelo al Mesías. El nombre de Simeón es Dios ha escuchado, y sí que lo escuchó. Simeón esperaba la consolación de Israel. Aquí aparece un hermoso título para Jesús. Él es la consolación de Israel. Él es nuestra consolación. ¿Cuántos sentimos eso? Amén. ¿No? Esta oración fue contestada a Simeón al ver a Jesucristo en el templo. Simeón fue un hombre guiado por el Espíritu de Dios, que se dejó enseñar por la palabra de Dios. Hoy necesitamos personas así, necesitamos una iglesia así, que se deje guiar por el Espíritu Santo, como lo hizo con Simeón. Y recibió el privilegio, él era obediente a la voluntad de Dios y recibió el privilegio de ver cómo llegaba la salvación divina. La palabra consolación en este contexto es ánimo, la palabra ánimo. Él esperaba la salvación personal para sí mismo como la liberación nacional de Israel. Pues el pueblo estaba bajo la ocupación de los odiados romanos. Ellos anhelaban ser liberados. Ellos decían, el Mesías tiene que liberarnos de esto que nos está sucediendo. El Mesías representaba la encarnación de la esperanza de consuelo que la nación tenía. Él era el único realmente que podría traer consolación a Israel. Los rabinos se referían al Mesías como Menachem, que significa consolador. Algunos textos del Antiguo Testamento se refieren al papel del Mesías. Vamos a leer Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Eso es Jesús para nosotros. Él nos ha dado del desierto que teníamos, Él nos ha dado esas aguas que saltan para vida eterna, que es el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Simeón tenía una confianza absoluta en esta promesa, que Dios consolaría a su pueblo a través de la venida del Mesías. Él mostraba su fe y su confianza y descansaba en la palabra del Señor, creyendo y viviendo expectante a la llegada del cumplimiento del Mesías. Así como Jesús es la consolación para Israel, lo es también para nosotros, amada iglesia. Solo en Cristo podemos encontrar el verdadero consuelo. Nosotros vemos en la vida de Simeón actuar con el Espíritu Santo. Dice el versículo 25, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Qué maravilloso! Un siervo donde todavía el Espíritu Santo no había llegado de forma permanente, mas sin embargo en él reposaba el Espíritu Santo. Y dice que en el 26, y el Espíritu Santo le había revelado que no vería muerte antes de ver al ungido. Y en el 27 dice, movido en el Espíritu vino al templo. Vemos la mano soberana del Señor guiando a su siervo para cumplir su palabra. El Espíritu Santo le reveló y el Espíritu Santo lo movió y lo introdujo en el momento exacto, ni antes ni después. Podemos ver que todo está bajo el control del Señor soberano. Muchas veces nosotros decimos, ay Señor, ¿por qué no tengo esto? Ay Señor, ¿por qué ha pasado esto en mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no lo tengo? Pues quiero decirle, hermano, que Dios se mueve no en sus tiempos, sino en los tiempos de Él, en la perfecta voluntad de Él, como lo hizo con Simeón. Bendito sea el Señor, porque se imagine que nuestros planes estuvieran en nuestras manos, ¿cómo sería? Pero qué bueno que esté en las manos de Él, porque Él lo dirige perfectamente bien. Simeón estaba sometido al Espíritu Santo como autoridad y guía. Siendo que Simeón estaba sometido, dice que le reveló el Señor que no moriría hasta ver al ungido. ¿Qué podemos nosotros ver, amados hermanos? Aquí encontramos una riqueza absoluta. Dios va a revelar sus secretos a aquellos que están sometidos a Él.
¿Usted quiere saber los secretos de Dios? Sométase a Él. Vamos a someternos a su voluntad. Vamos a someternos a su palabra y vamos a encontrar esas riquezas insondables que nosotros no imaginamos, que el Padre tiene preparado a sus hijos. Simeón puso, cuando lo tuvo al niño, cerca de su corazón. Él quería escuchar. Podríamos decir, Simeón cogía al niño para escuchar su palpitar. No, Simeón quería que ese niño escuchara el palpitar de él. Sálvame, Salvador, yo soy tu ungido. Simeón podía contemplar con sus ojos la salvación. Simeón no estaba viendo una religión o un rito o cualquier otra cosa. Simeón estaba viendo una persona, porque solo en la persona de Cristo puede haber salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesucristo es la salvación. Tristemente nos encontramos con personas que piensan que hay otra manera de salvación aparte de Jesús, pero están equivocados. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Lo que Simeón vio es la persona de Jesucristo. Y Él le dijo, Él es la salvación. Esa salvación fue en presencia de todos los pueblos. Esto implica que Jesucristo es la salvación para los gentiles también. Los que no somos judíos, como también para los judíos, el pueblo de Israel. Él vino a todo el mundo. Es interesante notar que Jesús es la luz para revelación a los gentiles. Los gentiles estábamos en oscuridad. Hasta que vino Cristo, Él es la luz que nos guió al Padre. ¿Cuántos decimos gracias, Señor, porque me guiaste al Padre? Gloria a Dios. La esperanza de Simeón, tan aguardada, ¿sabe cuánto él esperó? Él tuvo, de acuerdo a la tradición judía, 115 años. Y él sintió en su corazón que el Señor le había cumplido esa promesa. Y él dijo que él podía ir en paz. Vemos a un siervo de Dios feliz de morir. Él con sus propios ojos contempló la salvación personificada en un niño. Amada iglesia, que este testimonio de este siervo justo y piadoso del Señor pueda motivarnos a ser hijos, que nos deleitemos en las promesas de nuestro Dios, que le creamos a Él, amados. Muchas veces no tenemos lo que Él nos tiene preparado porque no le creemos, porque no le oramos a Él, no le pedimos la dirección correcta. Que nos mantengamos constantes en esa relación con el Espíritu Santo, dejando que Él nos guíe, a fin de que nos sea revelado sus riquezas insondables, que se encuentran en donde, amados, en su bendita palabra, y ser agradecidos por esa salvación que nos trajo a través de Jesucristo, nuestra única razón de vivir. Gloria a Dios. Pero tenemos una esperanza más, que es el tercer punto, la esperanza de ver al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Ya ese niño ya creció, Él nació, Él murió, ¿verdad? Por nosotros. Él resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y Él ahora ha prometido que va a volver. ¿Quiénes creen que Él va a volver? Amén. Amén. El Rey de Gloria va a volver por ti y por mí. Pero solo tenemos que cumplir una condición. Tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y dice que nuestros nombres inscritos en ese momento en el libro de la vida. Y cuando usted muera, si es que Él viene o se muere antes, entonces usted le dice, dame una razón para entrar al cielo. Es que yo creí en el Señor. Ya, déjame ver. Aquí estás. Aquí estás, en el libro de la vida. Pero si no estás en el libro de la vida, lamentablemente no vas a poder entrar. Y a ese Rey esperamos. Ahora, como en el tiempo de Simeón se decía, el Mesías tarda en llegar, pero llegó. Y ahora ha prometido que regresará a buscar a su novia, la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Amén. Vamos a leer 2 de Pedro 3, 8, 9. 2 de Pedro 3, 8, 9. Dice, mas, oh amados,
No ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está esperando el Señor. Uno más para Cristo. Si usted todavía no ha aceptado a Jesús, Él dice, yo te estoy esperando, hijo. Yo te estoy esperando, yo no quiero que tú te pierdas lo que yo te tengo preparado para ti. Tengo una boda especial que te estoy preparando. Tengo una calle de oro, tengo mar de cristal, tengo unas columnas ahí hermosas que te esperan, una ciudad celestial. No quiero que te pierdas, hijo, de eso, porque yo vine a este mundo por ti y quiero que tú vengas, porque yo voy a preparar moradas para ti. Yo estoy preparando una morada ya con mi Padre para que estés conmigo siempre. Él volverá a rescatar a su iglesia, amados, de los juicios que vienen a la tierra. ¿Sabe cuántos juicios vienen? Sí, 21 juicios vienen. 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas. Todo eso va a vivir. Pero la iglesia se va con Él, porque no va a vivir esa hora de la prueba, el gran día del Señor. Hay esperanza en nuestros corazones, amados, como una llama viva que no se apaga, que se renueva cada día. El salmista David, Dios le había prometido a David el reino de Israel y Samuel lo había ungido. Sin embargo, después de haberle ungido como rey de todo Israel, tuvo que regresar a atender las ovejas. ¿Cómo es eso? Me unge como Israel y regreso a cuidar las ovejas. Pasaron muchos años antes de la promesa de David llegara, y él pasó muchos años siendo perseguido por el hombre cuyo trono heredaría. Y yo estoy segura de que nunca él soñó con regresar a pastorear las ovejas, ¿no? Que tendría que esconderse en cuevas o que iba a pretenderse hasta simular ser loco para que no lo maten. Pero después de todo, Dios dijo que iba a ser un rey. Salmo 119, 82. David clama a Dios diciendo, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? ¿Pueden algún momento identificarse con eso, con todo lo que estamos viviendo ahora en este país? ¿Cuándo, Señor, vienes? Muchos decimos, ven pronto, Señor. Ya no queremos vivir esto. Y eso decía David, ¿cuándo será nuestra consolación? Se sienten a veces como que si la promesa nunca va a cumplirse, pero de hecho fue cumplida con David. El Señor le cumplió y le dio el reino, porque Dios es así. Él no nos va a dar algo hasta que nosotros no quememos nuestro carácter, hasta que nosotros no paguemos el precio que tenemos que pagar. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice, Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Eso es lo que vamos a tener. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es lo que nos espera, amados. Eso es lo que nos espera. El Señor está esperándonos. Él nos va a entregar una nueva, dice, esa naturaleza para entrar ahí, a estar con Él. El Señor hace un llamado a que tengamos viva nuestra esperanza en Él. El Señor nos hace un llamado a no hacernos presos de la situación en que estamos viviendo, a no volvernos prisioneros del temor, del desánimo, del rencor, ni de la aflicción, ni de la desesperanza. El Señor nos hace un llamado a guardar la esperanza que Él solo puede darnos. Así que, hermanos, no claudiquemos o no nos sentamos desesperanzados porque el Señor no viene. Él viene pronto. Y su galardón con Él. Viene el Rey. Viene el Rey de gloria. Amén. Amén. El Señor ha dado a su iglesia, ya terminando,
Una hermosa responsabilidad, amados. Proclamar el precioso evangelio de salvación y a confiar en sus promesas que nos ha dado, que son fieles y verdaderas. Esta misión es anhelada por los ángeles, pero no fue dado a ellos, sino a nosotros, como su nación santa, como el real sacerdocio y el pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero dice la palabra que los que no son del Espíritu de Dios no pueden entender las cosas del Espíritu. Y por esa razón tenemos que venirnos a cuenta con Él, aceptarlo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque Él vino para eso. Él vino para morir y Él vino para salvarnos. Y Él está esperando uno más para Cristo. Mire cómo Él es tan bueno. Él no viene no porque no quiera venir o porque Él sea un mentiroso. Él quiere uno más para Cristo. Él quiere uno más para ese libro de la vida donde va a estar su nombre. Él quiere uno más para que vestirlo a usted de lino fino, porque dice que vamos a estar vestidos de lino fino ese día, cuando estemos con Él. Así va a ser nuestra vestimenta, blanca y resplandeciente. Pero no fue dado a los ángeles, sino a nosotros. Solo nosotros, iglesia, debemos cumplir con el propósito trazado por nuestro buen Dios. Dios nos dará las fuerzas y su sabiduría como le dio a María, ¿verdad? Para enfrentar tremendo problema que se le avecinó. Mas, sin embargo, Él nos da las fuerzas. Cuando nos sintamos incapaces, desfallecidos, sin dar fuerzas, tal vez Él dice que Él nos da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Amados, aguardemos en fe y esperanza como una mujer que espera dar a luz. Dios no nos trae al momento del parto solo para detener el proceso. No nos trajo hasta aquí para dejarnos así. Él nos trajo para darnos la victoria y nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Gloria a Dios por esa verdad. La desesperación se centra en el hombre. Estar desanimados o desesperados es un resultado de reconocer nuestra propia impotencia. Nos damos cuenta de lo que no podemos hacer. Sin embargo, la esperanza no se centra en nosotros, se centra en Dios, se enfoca en lo que Dios puede hacer en mi vida. Nosotros estamos limitados, pero Dios no lo está. Él es todopoderoso, Él todo lo puede. La esperanza llega cuando no nos rendimos. El problema es cuando dejamos de creer. Cuando dejamos de creer, el enemigo roba la esperanza. Comprometámonos a llevar la semilla de la esperanza dentro de nuestro corazón y mantengámonos firmes con la protección de la palabra de Dios. Riegue el amado diariamente con devoción. Envuélvala en oración. Y pídale al Espíritu Santo que coloque, ¿verdad?, esa guía en usted para usted entender y comprender la palabra. Pídale al Señor que le imparta sabiduría y que revele diariamente cómo mantener la esperanza que les ha sido dada. Esta es una temporada, amados, para buscar al Señor en oración y prepararnos. Jesús, Él no es una esperanza efímera ni un simple deseo, sino que Él es una ancla tan sólida como una roca para nuestras almas. Solamente Dios puede darnos verdadera esperanza en tiempos difíciles. Aunque todo parezca perdido, sigamos creyendo, sigamos esperando, sigamos haciendo las cosas agradables a Dios que nos lleva, ¿verdad?, en esa victoria que Él quiere llevar a sus hijos. Él no quiere que sus hijos estén en derrota, sino en victoria, en esperanza, en esa esperanza que no muere, porque está cimentada en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo, bendito Elohim, que reina por siempre y para siempre. Hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de esta serie, estas noticias que venían del cielo, donde un mensaje se entregó. Luego, noticias que son recibidas en la tierra, donde la tierra lo acogió. Pero hoy hemos visto noticias de esperanza, porque
esa noticia que dieron los ángeles no es una noticia que quedó ahí, sino que germinó y llevó a un proceso, llevó a nosotros, a la iglesia. Y ahora tenemos una esperanza. Estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cristo viene pronto, amados. Cristo viene pronto. Y la iglesia no puede perder el tiempo en cosas que no tienen significado. La iglesia está llamada y estamos llamados a mantenernos orando, a mantenernos leyendo su palabra, a proclamar el reino, porque hay muchas almas que no tienen a Jesús, que no van a poder ser inscritas en el libro de la vida, que no van a poder vestir las vestimentas de lino fino y resplandeciente y que no van a poder entrar a las bodas del Cordero. Por eso nosotros tenemos que hacer un llamado y decirle: venga a Cristo, porque le espera una boda celestial, porque le espera calles de oro y mar de cristal que tiene preparado el Rey para sus hijos. Imagínense, a veces dicen: yo no tengo una casa, pero el Señor nos tiene una hermosa casa, resplandeciente, y más que eso, su presencia ahí con nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Y vamos a orar y vamos a decirle: Padre mío. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.